Y bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios. Benvenuti a tutti aquí en este programa de Tiempo de Libertad, donde podemos recibir el conocimiento que nos permite de encontrar la libertad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y lo que estamos viendo es una serie de estudios que se llaman preministración y postministración. La ministración, como digo siempre, es ese trabajo de sanidad interior y liberación que muy seguido produce sanidad física. Pero para que hacerlo en un modo eficaz, nos dimos cuenta en los años, son más de 30 años que trabajo en esto. Esto no es el libro de otra persona, no es el trabajo de otra persona. Sí reconozco y agradezco a Dios a los hombres ungidos que puso en mi camino como punto de inspiración en el área de la liberación. Doy gracias al equipo de Anacondia en una conferencia que hicieron cuando estaba en Juárez, en la escuela bíblica. Pasaron y pidieron ayuda a los estudiantes si querían ayudar en el área de la liberación, y ahí nos formaron. Fue muy, muy interesante. También doy gracias a psicólogos cristianos que Dios puso en mi vida, como el pastor Mauro Adrania, un psiquiatra en este caso. Nuestro staff, tenemos psicólogos y psicoterapeutas que trabajan con nosotros en el área de la sanidad interior y la liberación, y son de gran inspiración en el conocimiento de la dinámica de cómo funciona la mente. También Dr. Harfush, un apóstolo que fue de gran inspiración en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, al hambre, al estudiar. Por eso hay hombres que son un ejemplo, pero este trabajo en sí no es la copia del trabajo de ninguno. Son años de búsqueda y de poder poner en práctica en manera eficaz la palabra de Dios y ver los resultados de Dios. A mí no me gusta solo predicar la palabra de Dios, me gusta demostrar que la palabra de Dios es la verdad. Y cuando uno busca a Dios, entiende todas las cosas. Por eso es tan importante comprender que la revelación de la palabra de Dios te permite de comprender cómo realmente están las cosas. Y cuando tú comprendes, es ahí que empiezas a llevar fruto. El fruto está siempre determinado de la comprensión. Lo vemos en la parábola del seminador. Pero vamos a ver el segundo tema. Son cuatro temas que vemos. El primero es el perdón antes de la administración. El perdón. Después tenemos lo que vamos a ver ahora en la nueva identidad, las realidades espirituales y la autoridad. Son cuatro temas que se les enseña a la persona prima de una administración. Y una vez que estas personas vieron estos cuatro temas y los comprendieron, se pasa a la administración. Y terminada la administración se hacen un cuidado pastoral, se llama en italiano es cura pastorale, que es un seguimiento pastoral con otros tres temas que son muy importantes, como la fe, la justificación por fe y la gracia. Pero lo que vamos a ver es la nueva identidad. Todos tenemos una nueva identidad. Cuando recibimos a Jesucristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas son pasadas, dice la Biblia. Pero es importante entender que no porque somos una nueva criatura estamos completamente libres del pasado. Es más, estamos citando 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Quien es en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero siempre en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 21, Pablo parla a los corintios y les ruega como embajador de Dios, sed reconciliados con Dios. Y ahora, no porque yo soy nacido de nuevo y soy una nueva criatura, estoy reconciliado con Dios. La reconciliación es a través del renovamiento de la mente, porque Colosenses, como ya vimos en lecciones pasadas, dice que éramos enemigos de Dios a motivo de nuestros pensamientos y acciones malvadas. Entonces las acciones malvadas son el resultado de los pensamientos. Por eso la reconciliación es a través del renovamiento de la mente. Yo la pensaba así y ahora me arrepiento, que arrepentirse quiere decir cambio pensamiento, y ahora la pienso como Dios dice. Y por consecuencia tengo los resultados de Dios. Pero vamos a unos anuncios ungidos para 2 minutos y medio de anuncios, testimonianzas, y nos vemos. No cambies canal.
volviendo a nosotros, estamos explicando el concepto de la nueva identidad. Ahora, el trabajo de la sanidad interior es con el viejo hombre. ¿Qué quiere decir el viejo hombre? Nosotros tenemos el hombre carnal y el hombre espiritual. Tenemos a Jacobe y tenemos a Israel. Si tú ves y lees la Biblia, ves que seguido una persona viene llamado con dos nombres. A un cierto punto cambia el nombre, pero no porque cambia el nombre viene siempre llamado con ese nombre, porque uno es el nombre espiritual, que es Cristo en nosotros, Israel, y el otro es el carnal, Jacob. Jacob es el carnal, pero tú ves que a veces Dios lo llama Jacob en el profeta Isaías, en los Salmos, y a veces lo llama Israel. ¿Por qué? Una vez lo llama Jacob y a veces lo llama Israel, porque uno es el carnal y otro es el espiritual. Simón, Pedro. Simón tiene la primera revelación, que es lo que nos permite nacer a nosotros de nuevo, que es tú eres el Cristo. Tiene una revelación y como revelación sucede una bendición y Dios le dice, no eres más Pedro, no te llamas más Simón, te llamas Pedro. Pero 5 minutos después Jesús les dice el plan, la voluntad de Dios, que tenía que morir y resucitar, y viene Pedro y le dice que Dios no quiere, esto no sucederá más. Y le dice, aléjate de mí, Satanás, no tienes sentido de las cosas de Dios. Entonces, nota que en uno es espiritual, es Pedro, y el otro es Simón, el carnal. Y nosotros seguimos comportándonos así, como carnal y como espiritual. El carnal es el que es guiado en los 5 sentidos físicos. El espiritual es el que es guiado del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso es importante saber esta diferencia, cuando tú eres carnal y cuando eres espiritual. Cuando eres carnal, tú dices, como en Romanos 7, no soy yo que, cuando hago lo que no quiero, no soy yo que lo hago, sino es el pecado que obra en mí. Porque con la mente quiero hacer las cosas de Dios, pero con la carne hago las cosas que no quiero, las cosas terrenas. Entonces hay un combatimiento entre el hombre terreno y el hombre espiritual. Más crezco, más viene formado Cristo, más viene fuera el hombre espiritual. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que él herede, o sea el hijo, es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sí es señor de todo. ¿Quién es el esclavo? El esclavo es el del mundo, el esclavo es el natural, el hombre natural, el no nacido de nuevo. El niño, ¿quién es? El carnal. Y el niño es dueño de todo. Nosotros, todas las cosas nos fueron donadas, dice la palabra de Dios. Todas las cosas nos fueron donadas por su potencia. Todas las cosas nos donó. Pero si nos donó todas las cosas, ¿por qué no las estamos gustando sobre la tierra? Porque somos niños, carnales. Niño y carnal son sinónimos. ¿Y dónde está escrito, Federico? En la Biblia. En la Biblia. ¿Específicamente dónde? Muy buena pregunta. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Aquí podemos ver que hay 3 tipos de personas. Tenemos el natural, que es el que no conoce a Jesucristo, no es nacido de nuevo. Puede cantar, puede ir a la iglesia, puede ayunar, puede ofrendar, pero no es nacido de nuevo. No tiene sentido de las cosas de Dios y las cosas espirituales son locuras para él. Después tenemos el niño, el carnal. El carnal es nacido de nuevo, pero como no es maduro, no hay diferencia entre el esclavo, que es el natural, y el carnal. ¿Por qué no hay diferencia? Una sí hay, que uno va al cielo y el otro no. Pero no hay diferencia, ¿por qué? Porque aunque si es nacido de nuevo, sin una mente renovada, las elecciones que vas a hacer son basadas en los 5 sentidos físicos. Y esas elecciones te van a dar los resultados de la gente del mundo, del natural. Por eso lo que yo necesito hacer es renovar mi mente para crecer espiritualmente. Entonces, los niños son los carnales. Ahora les explico. En 1 Corintios capítulo 2 dice, porque el hombre natural, no nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Después está el carnal. El natural recibe Cristo y se vuelve carnal o niño, pero ese lo vamos a ver, que lo vemos en el capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 2, en vez de hablar en el orden de natural,
niño, carnal y espiritual, salta del natural al espiritual. Y dice en el versículo 15, en cambio el que es espiritual, o sea, guiado del Espíritu Santo, la información que yo recibo no es de los 5 sentidos, más bien del Espíritu Santo a mi espíritu, al alma y al cuerpo. Cuando soy espiritual. Cuando soy carnal o natural, yo recibo de los 5 sentidos la información de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, de la carne al alma, y después hago la decisión. Dice, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que nos instruizca? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo es activa la mente de Cristo? Cuando eres espiritual. Pero para ser espiritual hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Y ahora sí, pasamos al capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. ¿Qué son los espirituales? Los que activan la mente de Cristo. Dice, no pude, sino que como a carnales, como a niños. Nota que el carnal y el niño son sinónimos. Fin que el herede es niño, no hay diferencia entre el natural o el esclavo. No hay cambio, aunque sea dueño de todo. Pero dice, yo quise hablarte como espiritual, pero no pude, porque todavía eres niño. Cuando uno es niño no tiene comprensión de las cosas, entonces, siendo espiritual, me tengo que bajar al nivel de la persona para tratar de hacerle entender algunos conceptos. Les di de beber leche y no alimento sólido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la leche y el alimento sólido? ¿Para quién es la leche y los alimentos sólidos? Mira esto. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche, que es lo que le dio a los corintios, es inexperto en la palabra de justicia. No tiene experiencia en la palabra de justicia. Ese es el niño. No tiene experiencia, por eso necesitas la leche. Porque es niño, carnal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, o sea, los espirituales, para los que por el uso tienen los sentidos, los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué necesito tener los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Porque el conocimiento del bien y del mal después del pecado no es más determinado de Dios, sino de los 5 sentidos físicos. Por eso, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió espiritualmente, se volvió natural y no tenía el discernimiento del bien y del mal de Dios, sino de los 5 sentidos. Interesante este programa, sobre todo este enseñamiento. Ahora, nota que estamos hablando de todo aquel que participa de la leche. Y volviendo a la leche, dice, les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Mira que se está lamentando. Esto es tremendo. Porque Pablo dice, ustedes tendrían que ser espirituales y son todavía carnales. No pueden, todavía no pueden. Es un lamento. Ahora la pregunta que me dice es, ¿cuánto Pablo pretendía que una persona tenía cuánto tenía que pasar como tiempo para que una persona fuera espiritual? ¿Cuál es el periodo? Bueno, para pasar de natural a carnal, a nacer de nuevo. Pero ¿cuánto tiempo uno requiere para pasar de niño a maduro? Esto es interesante. Y descubrí que la primera epístola de Corintios fue escrita en el 44 después de Cristo. Pero la iglesia de Corintios fue fundada por Pablo en el 41. Quiere decir que Pablo pretendía que en 3 años los cristianos fueran espirituales. Fuerte, ¿eh? Y no tenían la palabra como nosotros la tenemos. No la tenían como nosotros la tenemos. ¿Y por qué Pablo pretendía que en solo 3 años una persona fuera espiritual? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué en 3 años Pablo pretendía que una persona fuera espiritual? 3 años sin la palabra de Dios. Bueno, después de la pausa, esta pausa de anuncios, se los explico. No cambies canal.
Y volviendo a nosotros de nuevo, estamos viendo la diferencia entre lo que es el natural, el carnal y el espiritual. Y como les estaba diciendo antes de la pausa, cómo Pablo pretendía que en 3 años una persona fuera espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios la fundó en el 41 después de Cristo y la carta a los Corintios la escribió en el 44 y en el 44 dice: les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo, en verdad, ni aún ahora pueden. Ok. Cuando fundé la iglesia no podía dárselos porque eran recién nacidos. Pero ya pasaron 3 años, mi Dios, y aún no pueden. ¿Por qué no podían? Si no tenían la Biblia. Ahora, ¿es la Biblia lo que te hace espiritual? ¿Qué es lo que determina que yo sea espiritual? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué se lamenta que no son espirituales? Bueno, sabemos por qué eran carnales. Mira esto. Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, no son carnales y no andan como los hombres del mundo, o sea, los naturales. No son niños y no se comportan como los naturales. Porque cuando uno dice, siéntate y escucha esto. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de esta iglesia, y yo soy de este ministerio, ¿no son como los hombres del mundo? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Esta es fuerte. Esta es fuerte. Pablo está diciendo que el identificarse con un ministro o un ministerio es pensar como los del mundo. Yo soy de Boca, yo soy de River, yo soy de ese equipo y yo trabajo aquí, yo soy de allá. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos una iglesia, nosotros somos la iglesia de Dios, somos una familia. Y todo lo que crea la división dentro del cuerpo de Dios es el título que está en esa casa, en ese edificio de cemento hecho de mano de hombre. Iglesia tal, eso es lo que divide el cuerpo de Cristo. Es fuerte lo que digo, lo dice Pablo, no lo digo yo. Entonces, nota que ellos eran carnales, ¿por qué? Porque se basaban en los 5 sentidos, no eran maduros. Pero ¿por qué Pablo pretendía que en 3 años, esto era fuerte, ¿por qué Pablo pretendía que en 3 años fueran espirituales y no tenían la palabra de Dios como la teníamos nosotros? Bueno, el Señor me mostró algo muy interesante. Y no es porque Jesús caminó 3 años con los discípulos, no. Es porque la Biblia dice... Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Los que son niños, piensan en las cosas de la carne. El niño, ¿por qué es niño? Porque piensa en las cosas carnales. Pero los que son del espíritu o los espirituales, piensan en las cosas del espíritu. Quiere decir que no es la palabra que me hace espiritual, es el pensamiento. Es obvio que leer la palabra me ayuda a pensar. Porque cuando yo leo, estoy pensando a las cosas del Espíritu. Pongo mi pensamiento en las cosas de ahí arriba y soy espiritual. Miro a Cristo, la palabra, y camino por las aguas. ¿Por qué? Porque soy espiritual. Escucho una palabra de Dios y le pongo acción, soy espiritual. Y obtengo los resultados, sin orar, sin ayunar. Pedro, rema adentro y boga mar adentro y tira las redes. ¿Cuánto oró? ¿Cuánto ayunó? ¿Cuánto ofrendó? ¿Cuánto contó para ver esa milagrosa pesca que es el sueño de todo pescador? Nada. Fue la palabra que lo hizo ser espiritual. Porque la espiritualidad está directamente conectada con el pensamiento. Pero cuando eres carnal, el diablo tiene derecho en tu vida. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose a Pedro... dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eres carnal, y porque eres carnal, no es que estaba poseído, no es que estaba poseído. Una administración se hace al viejo hombre. Es Jacob que necesita una administración. Es Jacob que necesita cerrar las heridas. Israel es Cristo en nosotros. Es Cristo que tiene que ser formado. Una administración en el
en el tiempo, no la necesitas, no la necesitas. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando creces cierras esas heridas. Pero del otro lado, cuando nosotros hacemos las ministraciones, las hacemos en lo que es Jacob, en el hombre carnal, cerramos esas heridas. Por eso yo digo, la administración se hace 1, 2, 3, cuando es la hija de Drácula, pero después, listo, levántate y camina, porque todo está determinado del renovamiento de la mente. La transformación es determinada del renovamiento de la mente. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este mundo, Romanos 12:2, mas sed transformados mediante el renovamiento de la mente. La transformación no viene a través del tiempo como cuerpo, sino a través del renovamiento de la mente. Más renuevo la mente, más pienso en las cosas del Espíritu, más soy espiritual. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa en esta serie de estudios sobre la sanidad interior, liberación y sanidad física. Tiempo de libertad. Chao.